Hombre, con mucho gusto, Ricardo. 7:21, ofrezco disculpas a los oyentes si se pierden un poquito en un tema que es complejo, que es ladrilludo, Aurelio, pero que es importante, sin duda, con todo lo que está ocurriendo hoy. No hay plata. Sí, Ricardo, porque es que no hay elemento, no hay muestra de cómo son las políticas de un gobierno si no es en el presupuesto. El presupuesto plasma lo que un gobierno quiere. Y precisamente ese es el gran debate. Un gobierno que quiere subir el gasto de funcionamiento en el 6% entre el año 2024 y el año 2025 y quiere reducir el gasto de inversión en un 17%. Es decir, cuando ya el doctor Salazar, representante al Cesar del Grupo Génico, el doctor Salazar nos entra pues a decir es un presupuesto de gastos, pues resulta que es que el gasto que está disparado es el de funcionamiento. Si usted me perdona, Ricardo, un minutico, le voy a dar el siguiente dato. El año pasado, en el año 2024, por cada 3 pesos de funcionamiento se gastaba 1 en inversión. Ahora son 4 pesos de funcionamiento por 1 de inversión. Entonces esa proporción no puede seguirse dando. Si el presupuesto es de gasto, aquí lo primero que el gobierno tendría que hacer es me aprieto el cinturón. Claro. Pero tiene 1 millón de empleados. Se lo dije al representante Salazar. Claro, y 204,000 contratos por servicios. Entonces, cuando tiene 1 millón de empleados y 204,000 contratos por servicios, pues realmente eso no tiene una explicación para un país que está en una situación fiscal tan difícil, que tiene una cantidad de partidas, y esto es bueno que los colombianos lo sepan, el presupuesto es muy rígido, hay una cantidad de partidas que no se pueden modificar, la plata para la educación, la plata para la salud, la plata para la seguridad y la defensa, es decir, el margen es muy bajito, y el gobierno prefiere sacrificar inversión, incluida inversión social, pero Aurelio, y no sacrificar funcionamiento. Luis Ernesto. Para integridad del debate es importante tener en cuenta que el servicio de deuda hace parte del funcionamiento, no es inversión. Y pues es una partida bastante importante. Entonces creo que esa comparación es válida, pero con matices. No. Y Ricardo, qué pena, este Luis es un debate. El servicio de deuda va por aparte de funcionamiento. Me da pena con usted. Estás haciendo una comparación en la cual si separas inversión, lo que tú pagues de deuda no lo puedes invertir, Aurelio. Lo que tú pagas de deuda no lo puedes invertir. Correcto, el funcionamiento son 327 millones, el servicio de deuda son 112 y la inversión son 82. Y yo simplemente estoy comparando. Ese dato es muy importante porque lo que se está comiendo la capacidad del Estado colombiano de invertir es justamente que la deuda es alta. ¿Me permite un datico? Una interpelación, Por eso yo no metí los 112 en mi cuenta. Metí los 327 contra los 82. Los 112 los dejé quieticos en lealtad de la discusión. Pero además no es el servicio de deuda no es funcionamiento. Entonces, técnicamente. Por 4 pesos de funcionamiento. A ver, María Consuelo, para que quede claro. 1 de inversión. 4 funcionamiento, 1 de inversión. Así es. 4-1. Pero es importante que los colombianos entiendan que lo que realmente hoy le pega más a la inversión no es que el gobierno pues está gastando todo en burocracia, como se ha dicho. Sí, ha incrementado la burocracia, pero también lo que más come la inversión es que hay un alto servicio de deuda. Sin embargo, Ricardo, yo creo que es muy importante, porque este es un debate muy técnico, que los colombianos entiendan lo primero, y es que tenemos hoy en Colombia algo que es positivo y que debemos celebrar, y es que está funcionando la democracia, los pesos y los contrapesos. Hay muchas personas legítimamente que se preocupan que el gobierno se excede en gastos, que el gobierno es muy autoritario. Pues está operando la rama legislativa haciendo su tarea, que es diciéndole al gobierno: no nos parece el monto que usted nos presenta, no nos parece que se gaste tanto en funcionamiento, le proponemos que lo baje tanto o a tanto. Y eso creo yo es importante que todos valoremos y que tengamos tranquilidad, que al final va a haber una solución. Y a mi modo de ver hay 3 posibles escenarios, Ricardo. Uno es que el gobierno pues, insista en que tiene que sacar un presupuesto de 523 millones de pesos, sí, y entonces el gobierno pues no hace ningún esfuerzo por conciliar en la Cámara, deja que eso se rompa y lo decreta. Pero ese decreto pues es un presupuesto desfinanciado, de nada le va a servir al gobierno porque la plata no va a estar. La segunda opción es que el Congreso no le va a aprobar en ese primer escenario una ley de financiamiento. Pero además los están Exactamente. braviando. No, porque sería una ruptura con el legislativo. En ese escenario el gobierno se va con un decreto con mucho orgullo y mucha dignidad, pero pues sin plata, digamos que no seguramente la Corte echará para atrás. Exacto. Lo segundo, no creo que la Corte eche para atrás el decreto porque esa facultad es constitucional, Alberto. El segundo escenario es que sí va a pedir que sea el que se aprobó el año pasado. Ten la certeza.
Ahí está la discusión, ese es un muy buen punto. El segundo escenario es que el monto se llegue, que el Congreso se imponga y el Congreso diga, no señor gobierno, nosotros vamos a votar y nos ponemos de acuerdo en bajar el monto a 511, que fue una opción que presentó el senador Cepeda, o a 499 como presentó la senadora Angélica Lozano, y forza al gobierno a apretarse el cinturón. Le decimos, oiga, usted tiene que bajar el monto y se lo ordenamos, porque si el Congreso lo aprueba, pues el gobierno no puede sacar por decreto un monto superior. Y el tercer escenario, que yo creo que es probable, yo hoy lo veo como el más probable, es que de alguna manera en ese tire y afloje el gobierno y el Congreso se ponen de acuerdo sobre un monto, como el que nos mencionaba aquí el representante, que es quizá bajar 5 billones o 6 billones, y acto seguido tramitan la ley de financiamiento. Pero en todo caso, no nos hagamos esperanza que no va a haber otra ley de financiamiento o tributaria. Lo que sí queda claro con todas estas discusiones del monto, Ricardo, es que plata no hay. Entonces el gobierno seguramente va a presentar, porque ya la presentó, van a tratar de tramitar esa ley de financiamiento Ernesto, como ley tributaria yo creo, o como forma de recaudar nuevos impuestos. Yo creo que plata sí hay. Lo que pasa es que el gobierno o la tiene en fiducias, más de 50 billones de pesos, Sin ejecución. sin ejecución, por supuesto, o reduce la nómina, adelgaza la nómina que ha crecido de manera exponencial en los últimos meses. Y por el contrario, se aumentan las embajadas, se aumenta el gasto en órdenes de prestación de servicio, de personas que no se sabe muy claramente qué es lo que están haciendo. En fin, el mismo modelo que se aplicó en Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde. Aquí el punto es un tema absolutamente de orden de los factores. Si el presupuesto que se radicó por parte del gobierno no tiene 12 billones de fuentes, sencillamente hay que aprobar el que sí está financiado. Luego se tramita la ley de financiamiento. Lo que se apruebe después se adiciona con una adición presupuestal que el gobierno debe tramitar y que el Congreso seguramente va a discutir, pero en función de la ejecución. Es que lo que es muy absurdo es darles un cheque en blanco sin financiación, que además el histórico de los últimos 2 años demuestra que no se usa porque no se ejecuta. Entonces tiene que presentarse la adición cuando ya haya algo de ejecución. Antes no tiene ningún sentido. 7:28 minutos, Daniel. Ricardo, el gobierno se le están viendo las orejas, porque fíjese, está poniendo la plata en fiducias para esconder el problema de ejecución, y la está poniendo en fiducias para sacarla en el 2025, y presenta una reforma tributaria en donde lo que está buscando es plata para el 2025, para el momento de las elecciones, seguramente para aumentar mucho más de lo que nos decía Aurelio, el gasto en funcionamiento y en contratos de prestación de servicios para repartir plata y subsidios para ganar las elecciones en 2026. Entonces tiene el Congreso que aprobarle un presupuesto que esté financiado y disciplinar al gobierno en los temas de ejecución presupuestal, con debates de control político a cada entidad que esté por debajo de lo esperado de ejecución presupuestal para que ejecute los recursos, porque no tiene ningún sentido, ninguna lógica pedir más recursos para el año entrante cuando no hay ejecución y cuando están escondiendo la plata en fiducias para enmascarar los problemas de ejecución presupuestal. Y yo no veo esa voluntad. Ayer, escuchando al ministro Bonilla y al director de planeación, Alexander López, prácticamente Alexander López se pegaba una victimizada diciendo que es que el Congreso de la República le va a quitar los recursos para los programas sociales y para los subsidios y para la educación y para la salud. No, lo que está haciendo el Congreso de la República es disciplinar al gobierno y decirle, puede ejecutar el año entrante la plata que hay, no puede pedir un monto del presupuesto que esté desfinanciado. Y yo creo, por último, que la desfinanciación no es de 12 billones, está por lo menos entre 26 y 40 billones de pesos, lo que el monto de desfinanciación para el presupuesto. Ese es el mismo cálculo de Fedesarrollo, si no recuerdo mal. 7:30 minutos, Álvaro. Ricardo, el monto pues es una meta, porque no se puede gastar sin que esté financiado. O sea que no estamos hablando aquí de que se va a emitir moneda para gastar irresponsablemente, no. Las normas no permiten que si no está financiado no se cumpla ese monto. Además está la regla fiscal. Sobre los efectos internacionales, que es la preocupación de los mercados, acuérdese que el problema se dio hace varios años cuando se perdió el grado de inversión. Ya estamos pagando una deuda cara por falta de credibilidad.
A mí lo que me preocupa de esto es que, acuérdese cómo se perdió ese grado de inversión, cuando el gobierno Duque no logró demostrar que podía financiar su presupuesto en el Congreso, porque el Congreso no le aprobaba por todo el tema del estallido. Entonces, a veces la percepción de capacidad política es más importante. Y en eso, lo del funcionamiento. Hay que acordarse que el funcionamiento incluye muchas cosas, empezando por las pensiones. Eso no es solamente burocracia, que es la narrativa siempre para tratar de desestimular el gasto público. Y sobre el tamaño del Estado colombiano es pequeño comparado con otros. Y los gobiernos de izquierda pues buscan aumentar el tamaño del Estado porque creen que el Estado es necesario, así como la derecha considera que hay que ahorcarlo a lo mínimo. Y en Colombia, sobre todo a nivel nacional, es muy pequeño porque los ministerios básicamente hacen política y no operan. Entonces, esta discusión es válida, es buena. El gran talón de Aquiles del gobierno obviamente es su capacidad de ejecución, pero pues el Congreso va a llegar a una solución, porque la verdad es que este y los demás congresos en Colombia han tendido a ser voraces en generar mayor gasto. Por eso se ha triplicado en los últimos 3 gobiernos el presupuesto. Pero repito, si se pusiera una meta que no se cumple, igual no se va a poder gastar, entonces termina siendo una cifra inocua, porque al final lo que determina el volumen de gasto es la capacidad de financiar ese gasto. El lío de esta oportunidad, Ricardo, es que no hay cómo financiar el presupuesto. Ese es el problema. Hoy no hay cómo financiar el presupuesto, o al menos ese excedente. Yo voy a enfocarme. 7:32, Aurelio, le pido que se enfoque muy brevemente, porque tengo en línea el gasto de personal, al agente interventor de aire que acaba de ser nombrado por la Superintendencia de Servicios Públicos, hablando de la crisis energética en la costa Caribe. En el gasto de personal, como se está diciendo que hay que mirar, que lo de la deuda, que una cosa, que otra, entonces pongámonos en el gasto de personal, en el 1.000.000 de empleados y en los 204.000 contratos por servicios. Va a crecer el gasto de personal el 9,3%, mientras el presupuesto en total apenas crece el 3,9%. Y eso que hay una cosa, este ejercicio que está haciendo la Cámara y el Senado y el gobierno es un ejercicio sobre la base del presupuesto de 503 billones, pero no se le olvide que esos 503 hubo que bajarle 20, o sea que si usted lo hace sobre 483, pues ni hablemos todo lo que está pasando. Lo de funcionamiento y lo de personal se mantiene incólume y todo lo demás fue castigado. Luego, la verdad es que este presupuesto tiene un problema estructural de distribución de partidas, por supuesto amarrado al servicio de la deuda de 112 billones, que implica una reorganización del presupuesto para que los colombianos no seamos castigados con más impuesto a la gasolina y más impuesto del diésel para pagar los 204.000 contratos por servicios y el 1.000.000 de empleados. 7:34, ya regresamos en Mañanas Blue.